Alfredo Zayat, soy periodista, economista. En los últimos años, por empezar a escribir libros, algunos también ya me denominan escritor, pero fundamentalmente un comunicador social. Bueno, mi infancia nací y casi hasta la adultez estuve en Floresta. Mi papá, el hijo mayor de 7 hermanos, mi abuelo argentino, mi bisabuelo y bisabuela judíos árabes de Alepo, que vinieron a comienzo del siglo pasado a la Argentina. Y mi mamá, también sus padres ya vienen de judíos de Rusia, ¿no? Esa mezcla dentro de la comunidad judía, ashkenazí, sefaradí, que era no usual en esa época. Entre todos éramos 15 nietos, el barrio, vivíamos en Canalejas, Felipe Vallese, depende de los momentos políticos, se definía el nombre de esa calle. Entre Emilio Lamarque y San Nicolás empezaba, cuando éramos más chiquititos, en la calle Avellaneda, hoy totalmente transformada. No existe esa calle Avellaneda donde yo tuve mis primeros años. Y mis abuelos vivían a 2 cuadras de la calle Canaleja, o sea que la casa de mis abuelos, un lugar central de la reunión familiar. Mi mamá se recibió de maestra, docente, pero ejerció muy poco. Después tuvo diferentes emprendimientos vinculados con el mundo textil, en realidad más a las lanas o tejer, ¿no? Junto con mi tía, ¿no? Mi papá continuó el taller, fábrica de mi abuelo, y mi papá estuvo en el mundo textil hasta 1995, una fecha que marca el quiebre de muchísimas empresas, ¿no? Que fue el efecto tequila. Pero en forma paralela, mi papá empezó a ejercer el periodismo deportivo inicialmente como un hobby. Familia, que somos fanáticos de Racing, entonces empezó a trabajar en la revista Racing, en audiciones radiales de Racing, y después siguió avanzando por las relaciones que se van construyendo en el medio, y empezó a hacer periodismo deportivo de todos los campeonatos del ascenso. Y en mi casa, digamos, el tema de la lectura, el tema de los libros, diarios y revistas siempre estuvieron muy presentes. Pasado el tiempo, cuando trato de pensar un poco mis opciones vocacionales, empecé a encontrarlos en ese origen. Me encantaba, leía muchísimo de fútbol, el gráfico, goles, jugaba al fútbol todos los días donde podía, en mi pieza también. Leía cómo Pelé podía bajar de pecho la pelota, digamos, era podemos decir ahora a la distancia, un estudioso, un apasionado, y que me encantaban las pelotas, me encantaba jugar. Me probé en Racing, pero ya grande quiero decir, a la mitad de mi adolescencia. Y cuando me probé ya estaba fuera de época, del tiempo que estaban probando a mi categoría, y bueno, era otro mi camino, no ese. Para pensar por qué seguí la carrera de economía,
no tengo que remontarme a la infancia ni al comienzo de mi adolescencia. En realidad ahí yo creo que empezó a perfilarse a la mitad de mi adolescencia, qué sé yo, cuando uno puede hablar la mitad de la adolescencia, ¿no? A los 17 años. Cuando empecé a bucear más en lecturas y en estudios de las ciencias sociales, de la sociología, de la economía, de la transformación del mundo. Digamos, yo desde los 10 años hasta los 20 estuve en un movimiento juvenil judío de izquierda, entonces la lectura de material de autores que postulaban, promovían el cambio social siempre estuvo muy presente. Entonces yo creo que esa fue una de las principales vertientes para tratar de entender por qué seguí ciencia económica y fundamentalmente revelándome a lo que era la ciencia económica, porque si tengo que pensar lo que si eran puros números o algo contable o algo de la ciencia exacta, no, yo creo que fue un canal para tratar de entender la sociedad y poder transformarla. Este marco social, marco ideológico fue un refugio, una isla dentro de un marco externo de represión, de falta de libertad, de carencia de la posibilidad del pensamiento crítico, de la reflexión, de las lecturas, de la música. Agarré la guía del estudiante y me la leí toda. Mientras que la leía iba anotando qué carreras podía seguir. Puse filosofía y letras, sociología, psicología, profesor de educación física, que era parte todavía de esa recidiva del deporte, de ser fanático del deporte, y economía. Y la fui descartando y la que quedó fue economía. Profesora de educación física la descarté más porque en ese momento en todos había examen de ingreso, en todos. Y en este caso había un examen físico y si uno era miope no entraba. Yo era muy miope, muy miope. Sociología era parte de la carrera de abogacía, no estaba independizada, no tenía autonomía. Psicología hace poco que la habían abierto y era un examen de ingreso y era muy estricto. Filosofía y letras, cuando empecé a leer en detalle la currícula no me sedujo tanto como esta cuestión de, bueno, vamos a pensar el mundo. Y bueno, me quedó economía. El comienzo de mi carrera universitaria fue también el comienzo de la primavera democrática. O sea que era fascinante. Con un comienzo complejo porque uno salía de una secundaria represiva, cerrada, solo de hombres, y uno entra a la Facultad de Ciencias Económicas y es un mundo, hay de todo. Por lo pronto en las aulas había hombres y mujeres, cosa que impactaba. Y además que éramos de 100, 120 y que uno es ni un número. Y ahí estabas totalmente a la deriva en el sentido de cómo estudiar, qué hacer. Pero al poco tiempo empecé a militar en una agrupación estudiantil de izquierda independiente y ahí empecé ya a ingresar en el mundo universitario y que fue fabuloso. En la agrupación teníamos lecturas paralelas, nos juntábamos, leíamos, debatíamos, escribíamos. Entonces yo creo que eso es lo que me permitía equilibrar lo que era el conservadurismo de la currícula, de los docentes y de las materias. Recién pasando la mitad de la carrera pude empezar a elegir profesores y por consiguiente que en realidad eran marginales dentro de lo que era la estructura global de la facultad,
para empezar a tener un estudio, lecturas de una mirada heterodoxa de la economía. Pasado un poquito la mitad de la carrera, empecé a tener dos caminos paralelos. El del economista investigador, pues tenía una beca de investigación y trabajaba en el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad, que lo conducía Julio Olivera. Yo tenía como tutor de beca a Mario Burkum. La beca de investigación para estudiantes, el tema era la integración Argentina-Brasil, todavía el Mercosur no estaba. Y esa era una beta. En el 87 empiezo la carrera de periodismo, que es, como siempre digo, es una mezcla de deseo, azar, estar en el lugar justo y tocar la puerta adecuada. Y ahí pude entrar en Página 12. Cuando salió Página 12 era como decía, yo quiero estar ahí, era, no sé, una cosa que me encantaba. No podía creer, digamos, que salga ese diario, un diario así irreverente, y a las pocas semanas se dio la posibilidad de que le presente una nota a Horacio Berbisky, y era sobre la crisis de 1987. En 1987 hubo una crisis internacional o una caída de la bolsa, y era sobre los cracks bursátiles desde el 30 hasta el 87 y las diferentes burbujas financieras y bursátiles que se construían y después estallaban. Y después a la semana me llamó. Tenía la beca de graduados, y la beca de graduados era con dedicación exclusiva, y tuve que elegir esos dos caminos: el camino de investigador o el camino del periodista. Y elegí el camino del periodista. Tardé 6 meses hasta que pasé a la sección de economía. Pero en la sección de economía empecé a estar cubriendo todo lo que pasaba en el sistema financiero. Y mi mirada del sistema financiero siempre era crítico. Era, digamos, el rebelde dentro de lo que era el mundo de los periodistas de economía que se ocupaban de finanzas, que eran simplemente voceros de los bancos, de los banqueros, de los financistas, del mundo bursátil. Y yo buscaba la crítica, las corrupciones, las estafas, las maniobras especulativas, el impacto negativo que tenía todas esas operaciones sobre el bienestar general, pero con información en ese momento, digamos, o cuando fue todos los procesos de capitalización de deuda, la deuda. Bueno, entonces ese era mi desafío, era como una mezcla entre la crónica, la investigación, revelar lo que se ocultaba sobre distribución de la renta a través de los negocios financieros. Y así fue como tuve casi, 10 años. La lectura para mí es como un refugio, digamos. Soy lector desde chico de diarios, libros, entonces entonces poder escribirlo y poder leer para poder escribir y todo es como un espacio de disfrute, que obviamente que tiene tensiones, que tiene angustia, que tiene dificultades, pero me encanta ese proceso. Y la radio es lo efímero de la palabra, pero en un marco que yo pude construir con un equipo de amigos y de comunidad, un colectivo de trabajo que es de Cheque en Blanco, que ya hace 15 años que lo estamos haciendo. Entonces, por suerte, que puedan convivir ambos amores. Dentro de esta transformación global de medios y de transmisión de contenido, trato de encontrar mi lugar, ¿no?
frente a una explosión de que a veces más que redes sociales son redes antisociales, más que redes donde se distribuya y se democratice el acceso a la información, es de tergiversación y desinformación y de mentiras. Siempre fui, no un outsider, pero siempre no estuve dentro del establishment del periodismo. Y tampoco me interesa. Lo sentía del mismo modo cuando yo empecé en el periodismo. Imagínate, cuando yo empecé el periodismo, Página 12, o sea, diario de izquierda, pelo largo, barba, iba a los bancos y me encontraba con el sistema financiero y con todo el resto de los periodistas que lo cubrían. ¿Y este qué hace acá? Digamos, y bueno, yo, obviamente, era parte de mi trabajo, además, y finalmente uno va construyendo relaciones, vínculos con las fuentes y con colegas, pero siempre sentí que, bueno, mi camino, mi lugar era este, y hoy veo lo mismo, ¿no? Solamente que es mucho más explosivo. Entonces, cuando veo mentiras, tergiversación, porque yo tengo la misma información o misma fuente. Durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina, una de las grandes campañas de desinformación era Argentina no se desendeudó. Era notable, yo no podía creer, porque bueno, qué sé yo, cada uno podía tener diferentes posiciones, pero la verdad, decir que no había desendeudamiento era audaz. Entonces ese era mi espacio, desafiar esos lugares comunes. Me encanta ese desafío, permanentemente interpelarlo. Así lo hice con mis libros, así lo hago con mis notas, interpelar el sentido común que es instalado por el poder. Entonces, en última instancia, desafío al poder. Y cuando a veces todo el periodismo dice, y sí, lo importante del periodismo es cuando cuestiona al poder. La pregunta hay que hacerle, ¿a qué poder? ¿A la de un gobierno que es pasajero o al verdadero poder, que es el poder económico? La economía es un espacio de disputa de poder y es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza. Es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza entre diferentes actores económicos, sujetos económicos. Y en ese espacio entra en tensión, digamos, cómo se reparte la riqueza. Digamos, no tiene mucho misterio. Ahora bien, cuando aparecen un grupo de economistas que yo llamo que en realidad son lobistas del poder económico, que yo tengo una definición más amplia, que en realidad son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica, o del tráfico de información económica. Entonces, estos personajes hablan en un lenguaje que no se entiende, encriptado, parece que es muy sencillo, pero que en realidad te empiezan a hablar el déficit de la expansión monetaria, de la emisión, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente te dicen, si no hacen lo que yo pienso, van a una crisis. Y todos vamos a salir perjudicados. Y en realidad lo que están haciendo es condicionar las políticas económicas hacia el interés de unos pocos. Pero, ¿cuál es la clave? Que las mayorías legitimen política y socialmente esas medidas, porque si no sería imposible. Entonces, ¿cómo lo logran? Atemorizando a la población, que si no se hace eso, la van a pasar mal. O tenés que sufrir ahora, porque en el futuro vas a poder recoger esos frutos. Por eso ahí es cuando yo digo y retomo que yo incorporo elementos de la sociología, psicología, de la filosofía. Porque esto, el de sufrir ahora, vas a tener un futuro venturoso, tiene una concepción filosófica, religiosa, judeocristiana, ¿no? Sufrir ahora y en el paraíso vos vas a tener ahí toda tu bonanza.
sé que es difícil, que es complejo, porque el poder, y el poder económico, es dominante. Además tiene impunidad, y además excluye, y además silencia. Yo creo que el punto central para la población, para la gente, es que tienen que romper o eludir algunas trampas. Punto 1, no decir que no se entiende de economía. Porque ¿cuál es el comportamiento, cuál es el resultado cuando uno dice no sé? Está cediendo el conocimiento. ¿Para que venga quién? El experto. Viene el experto y te dice qué es lo que está pasando y qué es lo que le está pasando en su vida cotidiana sobre la economía. ¿Y quiénes son esos expertos? Si estamos hablando de, hay un poder dominante, un poder hegemónico, un poder que excluye la otra palabra, y bueno, son ellos, o sea, son los representantes del poder económico. Y entonces la mayoría, cuando cae en esa trampa, es decir, yo no entiendo economía, y ya fue, es muy difícil, digamos, por eso ese es mi desafío permanente, ese es yo siento medio como una misión. Ojo que son víctimas, digamos, la mayoría son víctimas, no es que dicen no entiendo economía porque sí, no entiende economía porque cuando escuchan economía es inentendible, porque lo hacen en un lenguaje encriptado, un lenguaje cerrado, un lenguaje incomprensible, pero yo creo que es porque es parte de ese mismo dispositivo, digamos, ese es un dispositivo sociológico, psicológico, filosófico, utilizando la economía, ¿para qué? Para que sujetos económicos que son dominantes en esa intervención de disputa de poder en el espacio económico consigan mejores beneficios. Hay infinidad de ejemplos en Argentina. Le voy a dar 2 o 3, digamos. Por ejemplo, la discusión sobre las retenciones. ¿Cuántos son dueños de campo y del complejo agroexportador? Tuviste una masa importante, pero obviamente porque había un poder económico que atrás lo respaldaba y lo impulsaba. El tema de las tarifas, el tema de los subsidios de las tarifas, ¿no? Una masa avalando y sí, había que eliminar los subsidios y todo. El tema de la devaluación, el dólar estaba atrasado. Y así podés seguir, digamos. Si vos te das cuenta, cada una de todas esas medidas que eran planteadas como ineludible, que era lo necesario, que había que hacerlo, que no había ninguna duda que había que hacerlo, tuvo una legitimación política y social mayoritaria, precisamente porque, y bueno, pero si dicen ellos debe ser cierto, ¿no? Si dicen estos expertos, si yo no entiendo nada. Cosa que es falsa, porque cada uno de nosotros estamos permanentemente haciendo acciones económicas, como consumidor, como trabajador, como pequeño comerciante, como pequeño industrial, como los pequeños productores, permanentemente están haciendo acciones económicas. Cuando discutís el salario como trabajador, no está interviniendo ahí esa tensión capital-trabajo, poder adquisitivo, tasa de ganancia, consumo, inversión. Sí. Ahora bien, yo te la pongo en una fórmula y te lo hago y vos no entendés nada, decís, ¿qué me está diciendo? Pero cuando lo llevas a la vida cotidiana, digamos, cada uno de nosotros permanentemente hace acción económica. ¿Qué te tienen que explicar? Tienen que venir los técnicos, los expertos, para decirte que tenés que ganar menos, que tenés que disminuir tu bienestar general porque así van a invertir las empresas eléctricas. Tiene que haber una fuerte devaluación generando un shock inflacionario para que el complejo agroexportador, que son unos poquitos, exporten más. No, bueno, está bien. Eso es transferencia de ingresos. Eso es cómo se interviene en esa disputa de poder en ese espacio económico para dirimir cómo se reparte la riqueza. Entonces eso es el punto esencial. Obviamente que tiene que haber educación y tiene que haber, digamos,
materias en la secundaria. Mis hijos también estudiaron en la secundaria economía. Y cuando venían yo veía que traían el Malman ortodoxo. Digo, bueno, lo estamos formando de chiquitito, digo, lo están formando de chiquitito. Y bueno, pero ese es el poder. Esa es la gran disputa, sí, puesto en términos de estos últimos años, esa batalla cultural, digamos. Pero bueno, si se va a enseñar así economía desde chiquitito, digamos, la cuesta va a ser cada vez más compleja, más difícil.